Este programa llega gracias a Abre hoy tu cuenta Free, la única cuenta en el Perú que no cobra nada. Ábrela en Scotiabank. Soy Jaime Chincha y estoy en el corazón de San Francisco. A mis espaldas se encuentra el edificio principal de las Cortes de San Francisco, donde en el piso 15 de este inmenso edificio despacha el juez Thomas S. Hickson, quien va a revisar el caso del expresidente Alejandro Toledo, quien, según nuestras fuentes, se encuentra en las celdas provisionales. Vamos a llevar minuto a minuto la audiencia. Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y estoy reemplazando al amigo Jaime Chincha, que como han podido ver ustedes, se encuentra en California a la expectativa de lo que vaya a pasar con el expresidente Alejandro Toledo. Mañana es audiencia de fianza, 10:30 de la mañana, hora de los Estados Unidos, 12:30 de la tarde. Se espera que esta audiencia sea muy rápida. Ahí se va a definir cuál va a ser, digamos, el futuro de Toledo en este proceso de extradición que ha comenzado ya, la pelota ya está en la cancha de los Estados Unidos. Vamos a ver si el juez finalmente le dice que el expresidente puede estar en libertad mientras dure este proceso de extradición, o si, ante riesgo de fuga, le da una especie de prisión provisional mientras dure también el proceso de extradición, que los expertos, los especialistas en el tema dicen que sería favorable para el gobierno, para el Estado peruano en realidad, y tendríamos al expresidente Alejandro Toledo también viviendo en la Diroes, siendo un inquilino de la Diroes. Hoy tenemos una persona que conoció muy de cerca a Alejandro Toledo. Me refiero a David Weissman, fue segundo vicepresidente en el gobierno de Toledo, fue congresista de la República, ayudó, entiendo, a formar el partido de Perú Posible, ¿no? Congresista pero posibilista y ministro de Defensa, si mal no recuerdo. Don David Weissman, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y en principio, más allá de los temas legales que lo hemos discutido, temas procedimentales que hemos estado analizando en los últimos días, ¿cuál fue la primera impresión cuando supo ya que la justicia norteamericana lo había detenido Alejandro Toledo? El proceso lleva 2 años, pero digamos, es un hito importante, ¿no? Ya detenido. Bueno, fue un momento de muchísima felicidad para mí, porque tenía algunas dudas de que esto se podría en algún momento concretar. Pero no pensé que este señor juez, que lo felicito, norteamericano, haya tenido la visión de tomar una medida tan drástica contra una persona que recién se va a someter a un proceso de extradición, que ni siquiera tenía ningún tipo de proceso, y tomar una medida tan drástica de ordenar irlo a buscar a su domicilio, con un domicilio cierto y conocido por el juez, que ya estaba señalado en el proceso que ya tenía ahí, solamente el proceso de identificación de la persona, más no proceso del proceso de extradición, y lo manda a capturar y lo mete preso. Me dio mucha satisfacción y felicidad, y creo que esa es una satisfacción para 32 millones de peruanos, que fuimos defraudados, que fuimos traicionados, ¿no? De la forma más baja, vil y canallesca. Quiero entrar justamente a detalle, que nos cuente algunas anécdotas, porque usted estuvo en todo el proceso de formación de esto que fue Perú Posible, un partido que marcó la historia en cuanto a la lucha contra la corrupción, y por eso el tema es mucho más sensible. Vamos a ir con eso, pero primero permítame ir unos minutos con nuestro compañero y dueño, evidentemente, de este espacio, Jaime Chincha, que se encuentra en California y mañana va a estar justamente en esta audiencia a las 10:30 de la mañana. Jaime, muy buenas noches, un gran abrazo desde acá, yo acá cuidándote el sillón.
Omar, querido, no, por favor, yo feliz de que estés allí. Te cuento, estamos aquí en San Francisco, pleno verano, son aquí las 7:06 de la noche. Un saludo grande para mi público que está ahí presenciando el programa con el gran Omar. Y quiero contarles un poco lo que viene a ser las horas y los momentos previos. Un abrazo también para el gran David Weissman, espero verlo pronto por Lima. Dice bien el señor Weissman cuando se refiere al juez Thomas S. Hickson con las palabras que él ha tenido a bien para describirlo. Yo tuve la suerte hoy, y tengo que contarlo en calidad de primicia, que fui a visitar, como cualquier ciudadano del mundo, el Philip Barton Federal Building, que es el edificio, desde nuestro hotel al edificio es 1,5 cuadras. Pudimos subir al piso 15, donde despacha el juez Hickson, y lo pude ver cara a cara. Estuve viéndolo porque estaba despachando a la hora en la que yo fui. ¿No te permitieron conversar con él, mi estimado Jaime? Dime. ¿Es posible acercarse a los jueces, conversar con los jueces, o eso es una cosa impensable? Esto es como el Poder Judicial. Las audiencias son abiertas, públicas. Yo solamente tuve que identificarme con mi pasaporte en la puerta del Philip Barton Federal Building, que es así como el Palacio de Justicia, pero imagínate lo enorme, con 20 pisos. Y hay un montón de pequeñas salitas como en las películas gringas. Igualito. Una sala rectangular, como de 6x4, un escritorio donde, ataviado con su toga, están los jueces, y allí lo encontré en el piso 15 viendo las placas con los nombres. Estaba Thomas S. Hickson y estaba justamente en plena audiencia con una persona aparentemente indigente que había cometido un delito menor, y él era muy severo, y yo entré para el lado del público, donde se suele sentar el público que va a ver las audiencias. Me senté, arriesgándome, me quedé ahí sentado esperando. Y de un momento a otro, cuando ya la pequeña audiencia, llegué al final de esta audiencia, llegué y me quedé, y el juez y la secretaria me miraron y me preguntaron: señor, ¿qué desea? Y yo me paré y dije: bueno, soy periodista peruano y me gustaría conversar un momento con el señor Thomas S. Hickson. Ahora, en las cortes de los Estados Unidos no puedes entrar con ninguna cámara. Está terminantemente prohibido. Nos han entregado unos manuales en los que tenemos que ser muy rigurosos. Solamente puede recurrir uno como periodista a estas personas que dibujan, y dibujan muy bien, al imputado, al fiscal, al juez, etcétera. Tampoco audio. Entonces, tampoco audio, Jaime. Nada. Uno tiene que tomar registro, puede anotar y dibujar. Entonces el juez muy amablemente me dijo que no podía hablar conmigo, y le pregunté al juez que mañana va a ver el caso Toledo, Thomas S. Hickson, si es que mañana la audiencia iba a ser pública o privada, porque había un rumor de que podía, con la atribución que tiene como juez, decir: no, la audiencia es privada y punto. Pero Hickson me confirmó personalmente de que la audiencia va a ser pública y que se inicia muy puntual a las 10:30 de la mañana, hora de California, 12:30 hora de Lima. Así que ahí nos veremos las caras. Y ahí va a estar Alejandro Toledo compareciendo ante el juez Hickson, y va a estar también el fiscal, representante del fiscal general de los Estados Unidos, y se ha confirmado, acabamos de confirmar ese dato, que ya está aquí en San Francisco el fiscal Rafael Vela. Sí, es verdad. Perfecto, Jaime. Entonces vamos a estar contigo con todos los detalles de esta audiencia, 10:30 de la mañana, entiendo, hora de Estados Unidos. Acá va a ser a las 12:30. Tú vas a estar con todos los detalles. Una cosita más. El referente que se está tomando aquí muchísimo es el del caso del expresidente panameño Martinelli. Es muy difícil, según lo que me dicen aquí, que le puedan dar libertad. ¿Por qué, Jaime? Lo más blando que podría ser es el arresto domiciliario.
una comparecencia, y eso es, pero Estados Unidos quiere cuidar mucho su prestigio, porque acuérdate que el caso Odebrecht se develó aquí. Sí, claro que sí. Pasó por el sistema financiero de los Estados Unidos, ¿no? Efectivamente. Listo, Jaime, vamos a estar entonces mañana contigo con todos los detalles de esta audiencia y ya sabes, acá cuidándote, calentándote el sillón, te espera ya el lunes, que entiendo vas a estar de vuelta para todo tu público. Un fuerte abrazo, mi estimado Jaime. Para todo el público, estamos de vuelta el día lunes, mañana una cobertura extraordinaria, conéctese a RPP Noticias desde las 12:30 del día en la multiplataforma y nos vemos igual, hacemos un despachito mañana a la noche para el programa. Un abrazo, claro Omar, y un abrazo a todos nuestros televidentes, un abrazo para David Weissman también. Gracias, muchas gracias. Bueno, estaba el gran Jaime Chincha, ¿no? Desde Estados Unidos, una cobertura especial la que se viene por RPP Noticias en todas sus plataformas. Pero vamos ahora sí a la entrevista para entender porque parece que ya todo está más o menos cerrado, ¿no? Usted lo mencionaba, la decisión que ha ido tomando el juez es bastante severa, es un juez severo, es un caso cerrado, el de Toledo, pero vamos al personaje, ¿sí? Porque es un personaje que llama mucho la atención por toda la expectativa que generó y por cómo se vendió. Porque uno repasa, yo estaba repasando la historia de Alejandro Toledo antes de que postulase, incluso en el 95, ¿verdad? Postula en el 95, claro. Y él se vendía como un error de la estadística, como él mismo decía, y que había estudiado en Harvard, pero incluso hasta eso de que estudió en Harvard era una mentira que la propia universidad desmintió. Entonces vamos viendo que cómo se cree ese personaje y cómo hace creer a los demás esa construcción. Sí. Tuvo una habilidad, y la tiene hasta el día de hoy, especial para mentir. Tiene una capacidad de generar mentiras e ilusiones que ni Walt Disney lo podría ganar, ¿eh? Ni Walt Disney lo podría ganar. Y esto es, me parece a mí, por la experiencia que he tenido con él, muy larga experiencia, entre 10 y 12 años juntos, casi todos los días, y en su casa infinidad de veces, porque me convertí en una de las personas más cercanas de él. El círculo más íntimo de Alejandro Toledo. ¿No? Entonces, pero se disfrazó. Yo parafraseando al fútbol, o haciendo una analogía con el fútbol, hay un primer tiempo y un segundo tiempo. El primer tiempo ha sido toda la larga campaña electoral, en donde se disfrazó. Y se disfrazó tan bien, con todas sus mentiras, que engañó a todo el mundo. Podrían haber surgido, sí, como a mí también, dudas, pero eran bien difíciles de confirmar. ¿Cómo llega usted a conocer a Alejandro Toledo? Es decir, ¿cómo nace esta idea del Partido de Perú Posible, digamos, de lucha contra la corrupción? ¿De dónde nace eso? Bueno, yo en ese momento era presidente del Comité de la Pequeña Industria en la Sociedad Nacional de Industrias. Y yo me estaba enfrentando ya muy fuertemente con el presidente Fujimori. Es más, le hice una marcha a Palacio de Gobierno de todos los empresarios pequeños de la industria y de los trabajadores. Yo fui con mis trabajadores de mi empresa y muchísimos. Y lo hice a nivel nacional. Recorrí gran parte del país, Arequipa, Chiclayo, Huancayo, etcétera, donde habían los grupos más fuertes de pequeños industriales. Entonces yo había ido a Chiclayo en esa oportunidad a hacer una conferencia justamente porque ese día yo firmé un acta para que participen todos los industriales y hagan un paro ahí, tal cual con su marcha la hice yo en Lima. Terminé y se me acerca un señor humilde, un provinciano, ¿no? Y me dice, yo soy Toledo, yo no sabía quién era. Año 90 y... Era el año 99. Ok.
Ya había postulado para eso Toledo. Sí, ya había postulado 2 veces, había perdido. Claro, había perdido, claro, y se vendía como el cholo de Harvard, ¿no? El que los tamales de Cabana. Así es. Claro, yo recuerdo, claro. Los tamales de Cabana. Los tamales de Cabana. Tremendos tamales. Bueno, cada tamal era más grande que una mentira. Bueno, se le acerca y le propone promover un partido. No, me propone su partido. Y en ese momento no se llamaba Perú Posible, se llamaba País Posible. Conmigo refundamos el partido y le ponemos ya Perú Posible. Bueno, entonces me dice, tengo mucho interés en que tú te afilies al partido, necesito contigo conversar. Bueno, en fin, es una historia un poquito larga, pero con anécdotas espectaculares, ¿no? Entonces, bueno, llegó a Lima, él me llama nuevamente y me dice, mira, voy a dar una charla muy grande en un hotel acá en Miraflores, no recuerdo el nombre del hotel, y quiero que estés ahí y me escuches. Bueno, estuve ahí, lo escuché, me invitó a varias otras actuaciones de otros hoteles donde daba charlas de convencimiento. Y fueron, pues yo le decía, mira, sabes que yo pertenezco a un gremio y yo no puedo decidir por mí solo, porque soy presidente, sin que yo hable con mi directiva, ni siquiera para poderme enrolar al partido como él quería que me afilie. Entonces me dijo, bueno, ¿y cómo podemos hacer? ¿Qué puedes hacer? Bueno, y déjame hablar y voy a consultar. Consulté y me dijeron, me parece una buena oportunidad. No nos quieren escuchar y si entramos a la política, más bien ahí sí podemos tener una herramienta de fuerza. Y digamos, ¿cuál fue el primer momento o en todo eso, qué rol jugaba Elian Carr? Porque entiendo que ella se había distanciado de Alejandro Toledo y vuelven justamente para el tema de la campaña. Nosotros teníamos un presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, en ese momento, muy importante, muy valioso. Entonces, Toledo nos invita a un almuerzo a su casa. Ajá. ¿No? Vamos a su casa. Ahí es su primer contacto con él. Ahí fue ya el primer contacto ya más importante. Vamos a su casa y me voy con 2 personajes de mi directiva y íbamos a plantearle una situación bien muy, muy desagradable para él. Y fuimos. Bueno, yo no estaba muy de acuerdo, pero me convencieron mi directiva y dije, bueno, vamos a probar, ¿no? No se pierde nada. Y fuimos y almorzamos, tuvimos una previa de conversación muy interesante, terminamos el almuerzo y ahí comenzó una conversación, ya nos explayamos más de cuáles eran sus intenciones, su programa, qué cosa tenía para la pequeña industria, la industria grande en general, el valor agregado, en fin, ¿no? Y ya un poquito para terminar, yo le digo a Alejandro, mira, le voy a ceder la palabra a mi vicepresidente, que él tiene una idea y te pediría que lo escuches. Entonces él le dice, mire, señor Toledo, nosotros lo estamos conociendo y tenemos muchas ganas de reactivar toda la industria en el Perú. Y le hemos traído una propuesta. Así, sí, ¿cómo? ¿Qué propuesta? Entonces, mire, nosotros quisiéramos que el señor fulano, no quiero mencionar el nombre del presidente en ese momento de la Sociedad Nacional de Industria, sea el candidato a la presidencia y usted vaya como vicepresidente. Lo estaban desembarcando a Toledo de su iniciativa. ¿Y qué dijo? Y la señora estaba ahí. Bueno, nos terminó votando de su casa la señora Elian Carr. Ah, y fue el primer, ahí se dieron cuenta el carácter de... Sí, nos terminó, esta es una anécdota de las tantas, nos terminó votando. Vamos a escuchar, don David Weissman, vamos a escuchar justamente un audio, un video, ¿no? Tenemos un clip de Elian Carr, ¿no? Para ver quién era el personaje también, Elian Carr, que usted ha dicho claro, que tenía mucha influencia muchísimo sobre Alejandro Toledo, y son sus últimas declaraciones, justamente. Vamos a escuchar qué dijo. Hello. Aló, buenas tardes con la doctora Elian Carr, por favor. No, ¿está de parte de quién?
saluda desde Lima. Oh yeah, that's really too bad. I don't speak Spanish. Doctora, nosotros... Goodbye. Hello. Doctora, denos una breve declaración, por favor. No estoy dando ninguna declaración. Solamente su opinión, doctora. El fiscal Vela también está pidiendo la extradición suya. Ok. No puedo hacer ninguna declaración. Muchas gracias. Doctora, y sobre la situación de su esposo... Bueno, sin duda eran dos grandes personajes, ¿no? I don't speak Spanish. Aló, ¿cómo están? No, I don't speak Spanish. Increíble, pero digamos, ¿ustedes se dieron cuenta cuando se estaban embarcando en esta idea, digamos, del partido político? No, ¿Con quién se estaban metiendo? ¿Quiénes eran? A pesar de eso, bueno, pasaron unos días, él me volvió a llamar, insistió, me pidió disculpas y me dijo... Quiero que insista, me dijo, no pierdas la oportunidad tú y no me la hagas perder a mí. Entonces fui a una actividad más que él tuvo, un poquito grande, y ahí en ese momento él me dice, mira David, he pensado mucho en esto y te quiero proponer que tú me acompañes en la plancha presidencial y que seas uno de mis vicepresidentes. Entonces le dije, bueno, mira, me hace una sorpresa, pero estoy de acuerdo. Entonces me dijo, pero te vas a tener que someter a una investigación que te va a hacer mi junta directiva. Entonces te voy a invitar un día de estos y vas a tener una conversación, te van a pedir muchas informaciones. Y luego, después de eso, yo te llamaré para decirte si ha sido aceptado o no ha sido aceptado. Le dije, con mucho gusto. Me llamó, fui, me hicieron una larga entrevista, estaban todos los dirigentes conocidos ya por todos. Y 2 días después me llamó y me dijo, mira, vente para acá porque has sido elegido. Han aprobado por unanimidad integrarte al partido y a la plancha presidencial. Claro, y usted participó, ¿no?, del gobierno, fue un actor político importante durante el gobierno de Alejandro Toledo. Para terminar, ¿qué los distanció? ¿Qué distanció, digamos, esta amistad que me imagino se generó, se gestó en esos años, ¿no? Así es. Y hay que tener en cuenta 2 cosas, ¿no? Cuando ganamos las elecciones, este es el segundo tiempo ya, cuando ganamos del partido, ¿no? Cuando ganamos las elecciones, él, al día siguiente, él va a mi casa. Yo estaba convaleciente de una operación al corazón, justamente por el impulso, el ánimo y la cólera que yo tenía por la corrupción que había en ese momento de Montesinos y también de Fujimori. Y terminé con una operación a corazón abierto y 4 bypasses. Y estaba convaleciente. Entonces va a mi casa para saludarme y ver cómo yo. Tenía 3 días que había y estábamos a la puerta del desfile militar. Entonces me va a la casa a ver cómo estaba y ahí él me da la noticia y me dice, mira, quiero que sea mi primer ministro de Defensa. Es un cargo muy, muy difícil, muy alto el cargo. Y me sorprendió, ¿no? Me dijo, ¿estarás en condiciones? Le dije, sí, estoy en condiciones. ¿Podrás caminar? Sí, puedo caminar. Y le acepté. Y salí, juramenté como ministro de Defensa. Y la relación era, puedo decir, en las primeras semanas, muy buenas, muy fluidas. Yo estuve 6 meses de ministro de Defensa. Claro. Hasta que comencé a tener unos desencuentros con su asesor en los temas de defensa y de compras de armas. No recuerdo el nombre ahorita de su asesor, era un ex ministro de la Fuerza Aérea. Y así estuve manejando los meses con él y se produce un primer problema. Él comenzó a viajar mucho a Ancash, a su pueblo, en helicóptero. Y en uno de esos
el helicóptero casi se cae. Entonces me llama de Ancas y me dice, por favor, David, quiero que con carácter de urgencia 2 helicópteros compres, pero que tengan 2 características, que estén artillados, armados, que se puedan a su vez desartillar y que tengan un confort para los viajes internos para mí. Y que tengan la posibilidad de vuelo de altura, porque es altura, sí, claro. Ancas. Ok, entonces yo ya sabía. Una de las cosas por la cual me propone ser ministro de Defensa es porque sabía que yo, en el año que investigué a Fujimori y Montesinos, 90% de la investigación la realicé en el tema de la compra de armas y de las Fuerzas Armadas, porque fue donde se produjo el mayor robo de todo el tiempo de Montesinos y Fujimori. Entonces sabía que conocía mucho. Entonces, bueno, vino este tema, y yo ya sabía cuáles eran los mejores helicópteros muy rápidamente, y eran los rusos, un Mi-17. Me contacté con el embajador ruso de esa época, lo cité a mi despacho, vino, tuvimos varios días, varias conversaciones, pasaron como 2-3 semanas, se va a otro viaje y otra vez casi se cae el helicóptero. Ya. Y me llama de Ancas y me pega con lisuras y me dice, tú qué cosa te has creído, la estás haciendo larga, tú quieres que yo me mate para que tú seas presidente, una serie de estupideces. Entonces le dije, ¿a qué hora regresas? Me dio la hora y le dije, yo voy a ir a Palacio. Ni bien tú regreses, yo voy a estar en Palacio. Y así lo hice. Fui a Palacio, estaba su asesor, y ahí me dice, Alejandro, quiero decirte que a partir de ahora quedas desautorizado de la compra de los helicópteros. Ah, muy bien, le digo. ¿Y quién se va a encargar? Acá el señor. Ah, caramba. Ok. Y le digo, yo quiero saber si el señor se va a encargar, qué cosa es lo que hasta el día de hoy él ha investigado para la compra. No, me dice, no, él me dice, me contesta el asesor, no se preocupe usted, señor ministro, yo ya he conversado con el embajador de Rusia, ya estamos de acuerdo. Ahí levantó la ceja usted, dijo, acá hay ya gato encerrado. Bueno, Me despedí, no esperé, me despedí, me fui a mi despacho y lo llamé por teléfono al embajador. Inmediatamente. Y lo cité. Para el momento no pudo, así que me dijo, mañana estoy a las 9 de la mañana ahí. Fue a las 9 de la mañana, lo hice ingresar a mi despacho y le dije a mi seguridad, échele en doble llave a esta puerta, porque este señor no sale vivo de acá. Y ustedes escuchan como testigos si él no me dice la verdad de lo que ha pasado. Y lo hice confesar. Y le dije, usted es un cobarde sinvergüenza. Usted está provocando un problema diplomático con su país. Y yo no se lo voy a perdonar a usted. Y me confesó todito. ¿Y sabe qué cosa pasó? Los helicópteros los había yo ya había firmado la proforma. Los dos, $14 millones, 7 millones cada uno. Ya estaba todo. ¿Qué pasó? $40 millones. $40 millones. De 14, $40 millones. ¿Los compró? No los compró, porque lo amenacé. Y me entero después, bajo una investigación que yo hice, que este señor embajador, a su vez, era comisionista, porque estos helicópteros no se hacían en Rusia mismo, sino en un satélite, en un país, no me acuerdo si era en Ucrania o en Rostoburenia. Ahí comienza ya mi vía crucis con Toledo, porque le frustré una compra, y por supuesto que la que saltó más hasta el techo fue la patrona, ¿no?
Elian Carmona. Elian. Bueno, ahí podría decir que empezó a ver, digamos, ya las garras. Así es. De la corrupción. Y ¿no? la tuve que soportar a ella y a él también, porque eso fue soportar a un personaje bien inmoral, bien relajado, porque ni siquiera firmaba las resoluciones supremas con sus ministros. Cada vez que yo me quedé a cargo de la presidencia de la República, un año. Dentro de todos los viajes que él hizo, acumulé un año de presidente encargado. Y cada vez que él se iba de viaje, yo tenía una cola de ministros para que firme resoluciones. Todos venían con 30, 40, 50 resoluciones supremas. Y yo les preguntaba, ¿pero por qué ustedes no hicieron las firmas con el presidente? Nunca tiene tiempo, me decían. Bueno, ministros. Don Weissman, tendríamos... Un montón de testigos. Tendríamos horas para hablar de lo que fueron esos 5 años realmente, de anécdotas de lo que fue el gobierno de Alejandro Toledo. La historia ya se encargará de detallar, digamos, cómo acaba, ¿no? Cómo acaba el ocaso, lamentablemente, de un presidente que generó ilusión en millones de peruanos porque significaba, digamos, la renovación de la lucha después de una década fatídica de corrupción. Sin embargo, pues acaba nuevamente y va a acabar paradójicamente junto a Alberto Fujimori. ¿Qué tal récord que tenemos nosotros de 4 presidentes y candidatos de primer nivel presos? ¿Qué tal récord? ¡Qué desgracia, caramba! Por eso es mi indignación. No me puedo contener, ¿no? Yo me siento muy agraviado, muy agraviado. Muchas gracias, don David, por acompañarnos. David Weissman, persona sumamente cercana y conocedora de lo que fue el gobierno de Alejandro Toledo. Nos vamos a una pausa, se nos ha ido el tiempo, pero venimos con mucho más. Venimos con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Petróleo, Minería y Energía, para hablar del proyecto Tía María, lo que está pasando en torno a Tía María y las últimas declaraciones del presidente de la República, Martín Vizcarra, sobre el proyecto. Parece que está reculando en cuanto a si va o no va Tía María. Volvemos con eso. ¡Ese árbitro no cobra nada! Como tu cuenta Free, sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Abre tu cuenta Free en Scotiabank y Credit Scotia, la única cuenta en el Perú que no te cobra nada. ¿Escucharon? Condominio Zorritos. Vive bien, mirando el mar. Asegura a tu familia, comprando tu lote desde 170 metros cuadrados, con vista al mar, a solo $20,000. Participemos es una convocatoria que se hace a líderes para mejorar su comunidad en lo que es educación, medio ambiente, salud y lo que es también productivo. El Participemos 2017 se dio en Cocachacra, de Ambaldivia y Punta de Bombón. Tuvimos 16 proyectos aprobados. Se beneficiaron 2.600 personas de forma directa. Y en el Participemos 2018 tuvimos 31 proyectos aprobados. Se beneficiaron 9.000 personas en forma directa. Para Valle Unido y Tía María es importante la coparticipación de la comunidad. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.es. El juego de squash fue inventado alrededor de 1830 en el prestigioso Colegio Harrow de Inglaterra, donde los alumnos descubrieron por casualidad que al lanzar una pelota de goma perforada contra una pared, ésta se aplastaba y producía tiros muy variados. Las primeras 4 canchas de squash fueron construidas en la escuela en 1864, marcando la fundación oficial del deporte. Para Lima 2019, Diego Elías es nuestro abanderado en este deporte. Con solo 22 años, está ubicado en el top 10 del ranking mundial de squash y es el segundo máximo exponente de este deporte en Sudamérica, quedando por detrás solo del colombiano Miguel Ángel Rodríguez, que se ubica en el 6º casillero.
Volvemos a Nada Está Dicho. Vamos a hablar de Tía María, porque el presidente de la República se ha referido al proyecto. No ha habido ciertas presiones. La gente, sobre todo en Arequipa, digamos, no ha tomado con muy buena cara el hecho de que se haya dado la licencia de construcción a este proyecto de $1.400 millones, un proyecto de cobre de la empresa mexicana, el Grupo México, ¿no?, que controla Southern Copper. Y estamos con el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Pablo de la Flor, para que nos cuente un poco sus reacciones de lo que acaba de decir el presidente de la República, Martín Vizcarra, ¿no?, que le ha dicho: si no se aclaran las dudas, no hay construcción del proyecto. Yo le pregunto ya, como representante de este gremio importante en el país, ok, teníamos una licencia de construcción que ya se dio. Sí. Legalmente, el proyecto puede empezar cuando la empresa lo decida. Así es, pero evidentemente una empresa que va a invertir en un proyecto de esta envergadura no lo va a hacer si no se dan las condiciones para que el proyecto pueda ejecutarse de manera fluida. Creo que es muy importante poner las cosas en perspectiva. Lo que hemos tenido estos 3 días, es una movilización, digamos, muy puntual a cargo de un grupo pequeño de autoridades que en algunos casos han logrado movilizar a 1.500, a 2.000 personas, de una población en el valle de 20.000 habitantes y casi 52.000 habitantes en la provincia de Islay. Es decir, este no es ni de lejos ni por asomo un movimiento masivo, es un movimiento importante, pero hay una corriente de opinión pública favorable hacia el proyecto que no se está expresando, que es una corriente de opinión mayoritaria, así lo indican las encuestas. Entonces, tenemos un grupo muy activo, muy visible, muy vocal en la expresión de su malestar respecto al proyecto y además muy intransigente, porque no de otra manera se pueden entender estas expresiones del gobernador, ¿no es cierto?, de una absoluta negación al diálogo, que finalmente es el vehículo y es la ruta que tenemos que seguir para encontrar ese entendimiento que necesitamos. Bueno, y coincido, ¿no?, y respetuoso totalmente que el gobernador Cáceres Yica le dé 72 horas al presidente de la República para que, digamos, deje sin efecto esta licencia de construcción. Sin embargo, y te lo pregunto, Pablo, ¿no se está perdiendo o no están ganando, más bien dicho, digamos, estas posiciones que son clarísimas, que están en contra de la minería, están en contra de este proyecto en particular? No están ganando en el terreno político, no están ganando en el juego político, porque efectivamente tú lo que señalas y lo que han mostrado algunas encuestas es que había menor resistencia al proyecto. Sin embargo, a partir de la licencia de construcción, lo que hemos visto es un accionar político de actores, tanto alcaldes municipales, el propio gobernador, congresistas de la República que van y se han sumado. Claro, pero ese juego político, del otro lado, la respuesta no se ha visto en la misma magnitud. Mira, creo que hay que dejar los apasionamientos y ser muy concreto y realista en la lectura de esta situación. La economía peruana viene enfriándose, estamos con un ritmo de crecimiento inferior al esperado, y no solamente inferior al esperado, sino por debajo de los niveles que podríamos tener sin ningún problema. Estamos en 3%, 3.2%, y además con unas perspectivas cada vez menos interesantes. En ese escenario, un proyecto como este es un proyecto de absoluta necesidad para el país. 9.000 puestos de trabajo durante la fase constructiva, los 5.000 puestos de trabajo que se van a generar durante las operaciones, además de ese medio punto porcentual adicional de crecimiento que va a gatillar la implementación del proyecto. Así que tenemos que ser realistas y tenemos que ser prácticos respecto de las perspectivas que se abren. Claro, el problema, Pablo, es que yo te entiendo ese discurso, el discurso del impacto de la minería o la inversión privada, la importancia que tiene la economía es definitivo, pero ¿cómo le vendemos ese discurso a las personas que hoy en día no creen? Porque lamentablemente las personas que están en las zonas aledañas lo que ven es, ok, pero yo no tengo colegio, no tengo agua, no tengo desagüe, y ¿sabes qué? Tu discurso todo bien, pero a mí no me interesa cuánto está el precio del cobre. Pero mira, es que en ello radica precisamente el gran desafío, ¿no? Porque hay
preocupaciones muy puntuales que se pueden abordar de manera tajante, que son preocupaciones que tienen que ver con los posibles supuestos impactos del proyecto, ¿no? Este es un proyecto que no va a tomar una gota de agua, ¿no es cierto?, del valle. Además es un proyecto que por los procesos que tiene, por la forma como ha sido estructurado, no va a tener ningún impacto significativo, no controlable, respecto de dos temas fundamentales, que son posibilidades de contaminación de fuentes de agua. Eso no va a ocurrir por la forma como ha sido estructurado. Y la otra preocupación final, que tenía que ver con el polvo, absolutamente manejado. Entonces, los tres temas que pueden haber sido objeto de preocupación quedan debidamente atendidos. Lo que necesitamos en este momento es construir el espacio que le permita a la empresa seguir apuntalando el trabajo que ya venía haciendo respecto a los alcances del proyecto, para socializarlo con esos grupos poblacionales que todavía mantienen dudas, y dejarle saber a la población que este es un proyecto que se va a traducir en bienestar. Es un proyecto que le va a dejar solamente, ¿no es cierto?, solamente a la provincia aproximadamente 100 millones de soles al año. 100 millones son casi 8 veces lo que recibe actualmente. El año pasado recibió 16 millones, va a recibir 100 millones. Arequipa va a recibir 273 millones. Esas son cifras abstractas. ¿Qué significa esto? Significan construir 7 hospitales, 17 postas de salud, significa construir 222 kilómetros de redes de agua y alcantarillado, significa construir casi 2 millones de metros cuadrados de sistemas de irrigación. Entonces, esas son obras que se van a traducir en una mejora significativa de la calidad de vida para el Valle, en una situación en la que también las perspectivas económicas no son particularmente alentadoras. Pablo, permíteme unos minutos, porque tenemos en la línea justamente a la congresista Ana María Choquehuanca, congresista de Peruanos por el Cambio, que representa justamente a la región Arequipa y está en la línea. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar en Nada Está Dicho. Queríamos saber cuál es la situación en este momento en Arequipa. Sabemos que hay un paro justamente a razón de este proyecto. Sí, hola Omar, muy buenas noches. Bueno, en realidad lo que tenemos es una situación preocupante porque no sabemos qué es lo que viene ante el hecho de que el gobernador se ha puesto una actitud tan radical frente a ese problema que en realidad muchos de nosotros de repente no lo queremos entender, porque lo que se ha librado es la aprobación de la autorización de la licencia de construcción, que es un trámite administrativo que se ha entregado porque cumplieron con requisitos y bueno, que por eso le otorgó el MINEN, pero que dentro de esa licencia de construcción también hay algo que hay que resaltar. Yo no voy a entrar al tema en sí de que si la minería pues genera, no genera, si la agricultura, no. Yo quiero entrar sobre todo en un tema que creo que es crucial y es importante, porque la SAUDER en este mismo documento asume expresamente el compromiso de no iniciar la construcción de la concesión de beneficio del proyecto Tía María sin antes generar un espacio de diálogo e intensificar sus esfuerzos en el relacionamiento social, o sea, de esa licencia social que hablamos, de esa comunicación con las poblaciones que habitan en estas zonas. Creo que eso es muy importante. El día de hoy hemos escuchado al gobernador pues decir que si hasta va a proponer la vacancia o va a presentar la vacancia al presidente de la República. Y yo creo que ya nuestro gobernador tiene que calmarse. Más allá de lo que plantea el gobernador, que el señor Cáceres Yica puede ser un populista y plantear todo lo que se le plazca o se le ocurra, ¿cuál es el nivel de aceptación en la población a lo que dice el gobernador y a lo que dicen los alcaldes? Y hay que ver cómo está el sentimiento de la gente. Y usted está en la zona. La pregunta es, ¿usted siente esa resistencia de la que habla el gobernador, de la que habla el alcalde de Islay, o estamos, digamos, sobredimensionando esa resistencia al proyecto minero?
No, sí existe la resistencia. Existe porque la población está mal informada, porque no hemos entendido, ya les vuelvo a reiterar, no hemos entendido que el otorgamiento de esta licencia no significa que la obra vaya a ejecutarse, que Tía María vaya a empezar a desarrollar el proyecto. Entonces, pero yo quiero reparar en algo, Omar, algo muy importante también respecto precisamente de mi gobernador, porque él está apoyando, dice, Agrosimina, no, correcto, ¿ya? Estamos hablando del tema de agricultura, pero a mí me preocupa tremendamente en mi condición de autoridad, de congresista, que el gobierno regional solo haya ejecutado el 37% del total de su presupuesto, y mire, de más de los 200 millones que debía invertir en agro, solamente tenemos hasta julio de 2019 el 14.4% de avance. Yo creo que el gobernador ya tiene que ponerse a trabajar con todos nosotros, dejar de confrontar. Estamos para dialogar. Creo que el diálogo va a ser un espacio riquísimo para definir finalmente si la población no está de acuerdo o no está de acuerdo. Esto no va. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que darnos esa oportunidad. Y no es que si se hizo antes, si se hizo después, si yo hablé, si no hablé, si yo soy pro, si yo soy anti. Aquí se trata del desarrollo de Arequipa. Y eso es lo que a mí me preocupa. Muchas gracias, congresista Ana María Choquehuanca desde Arequipa, dándonos sus reacciones. Pero, y volvemos a la entrevista con justamente el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Y quería hacer el paralelo, Pablo, con Conga y, digamos, con Gregorio Santos, con Goyo Santos. Y Cajamarca está en este momento en los últimos lugares de la tabla en el mapa de pobreza. Y lo sabemos con toda la riqueza que tiene. Y Goyo Santos tenía niveles de ejecución de inversión pública terribles, desastrosos, pese a todo el canon que tenía. Sin embargo, él postuló estando en la cárcel y sacó por ahí un resultado interesante estando en la cárcel, lo que lamentablemente refleja que la gente necesariamente no seguía por los niveles de ejecución del presupuesto público, porque asume que el Estado no es el municipio y no es el gobierno regional, es el MEF, es el presidente de la República. Entonces, me parece que por eso es que la estrategia puede ser equivocada si atacamos a los gobernadores y alcaldes. Por eso creo que el presidente ha hecho bien en asumir una actitud contemporizadora y no dejarse llevar por las pasiones del momento, invocando a las autoridades a crear este espacio de diálogo, que además es un espacio de diálogo en el que coincide la propia empresa. Y ojalá que a partir de ese diálogo seamos capaces de ejecutar en el más breve plazo el proyecto Tía María. Los recursos del subsuelo son de la nación, son de todos los peruanos. Y este es un proyecto que trae beneficios no solamente para el Valle y para Arequipa, sino que resulta fundamental para el crecimiento del país. Tía María podría convertirse en nuestra Conga, entendiendo la pregunta en todas sus dimensiones, recordando que después de Conga, de que no saliera Conga, tuvimos 4 años seguidos de caída de la inversión minera, ¿no? Miremos, Omar, lo que está pasando con la inversión minera en Arequipa. La inversión minera, lo que va del primer semestre del año, se ha contraído casi 25%. Sí. Arequipa venía siendo la región que más inversión atraía en el ámbito minero. Acordémonos también que Arequipa viene registrando un crecimiento importantísimo de la producción minera. Es hoy por hoy el principal productor de cobre en el Perú. Y con este proyecto y con los otros proyectos que tenemos en proceso, podría convertirse en una de las zonas más importantes de producción de cobre en el mundo. Esa es la envergadura de las iniciativas que estamos viendo. Ahora, ¿por qué? Y lo planteaba el otro día, la escuchaba a Rosa María Palacios en un video, me pareció sumamente interesante, una pregunta válida. ¿Por qué no hacemos un referéndum y dejamos que la gente, quizá en Arequipa, un referéndum solo en Arequipa, y que la gente decida si quiere que vaya Tía María o no? Y claro, diremos, ok, ellos deciden, desde un enfoque, porque es un enfoque, ellos deciden no tener minería, ellos deciden ser más pobres, o ellos deciden ser más ricos con la agricultura, y se acabó el problema. O si ellos deciden que Tía María vaya, y bueno, empujamos y se acabó el problema. Para comenzar, Omar, creo que hay un tema de carácter jurídico. Nuestra figura constitucional, nuestro sistema político no admite este tipo de consultas para temas puntuales como la inversión. No es parte de nuestra tradición
jurídica, y constitucionalmente eso, como el propio defensor del pueblo lo ha indicado, no tiene ningún valor. ¿No resolvería el tema de la conflictividad? Para nada, yo te diría lo contrario, porque si comienzas a someter a este tipo de consultas asuntos tan puntuales como la ejecución de un proyecto, ¿dónde terminas? O sea, hoy es Tía María y mañana pues será el aeropuerto, será la construcción de un puente. Entonces, ¿dónde terminas? Esta no es una democracia plebiscitaria. Esta es una democracia donde los gobernantes son electos para asumir sus funciones velando por el interés colectivo. Y acordémonos que aquí lo que está en juego es el bienestar del país, más allá del sentimiento y punto de vista que puedan tener los pobladores del Valle. Que dicho sea paso, yo insisto, hay una silente mayoría que no se expresa porque no está articulada, porque sus intereses están difusos, y las autoridades que hoy se han puesto al frente priorizando la protesta sobre la generación de bienestar son autoridades que tienen una larga trayectoria de oposición a este proyecto. Entonces no hay nada sorprendente en ello. Y como bien indicaba la congresista Choquehuanca, sería importante que el gobernador priorice la ejecución de los proyectos de un presupuesto en el que viene rezagado para generar bienestar para la población de Arequipa. Justamente ahora tenemos en la línea ya a un congresista que está en contra del proyecto Tía María, y que también se encuentra en la zona, que se encuentra en Arequipa, el congresista del Nuevo Perú, Richard Arce, que entiendo es representante de Apurímac, pero él tiene una posición respecto a si debe ir este proyecto en las condiciones en las que se ha planteado. Congresista Arce, muy buenas noches, gracias por estar en Nada Está Dicho. En principio, ha escuchado al señor Pablo de la Flor. ¿Cuál es, digamos, en este momento el sentir de la población? La congresista Choquehuanca nos comentaba que sí, hay resistencia todavía, pero ¿por qué no empujar un proyecto que, como se ha dicho en varias oportunidades, podría generar un gran impacto no solamente en Arequipa, sino a nivel nacional, a nivel de crecimiento económico y, quién sabe, desarrollo para el país? Sí, Omar, buenas noches. Muchas gracias por la comunicación. Una primera precisión: nosotros no estamos en contra de los proyectos de desarrollo para el país y consideramos que los proyectos mineros podrían ser una alternativa, pero evidentemente bajo dos condiciones elementales: que cumplan altos estándares ambientales y sobre todo se tenga la licencia social, referido a que la población del ámbito de influencia, la población que va a sufrir los impactos de la intervención minera, esté de acuerdo y que participe activamente en ese desarrollo. Y esto no ha sucedido en el caso particular del proyecto Tía María. Ya conocemos la historia desde el año 2006, 2 estudios de impacto ambiental, serias observaciones, más de 7 muertos a consecuencia justamente de estos conflictos durante el gobierno de Alan García y de Ollanta Humala, y en esta circunstancia considero un error de parte del gobierno para buscar una alternativa de solución a este problema, el haber otorgado la licencia de construcción. ¿No es confiable? Haberse agotado los mecanismos de diálogo para ver de qué manera se convencía a la población, se le explicaba las bondades que tiene el proyecto, pero sobre todo cómo se iba a mitigar el impacto ambiental que iba a originarse en el Valle del Tambo. Para ustedes, congresista, para ustedes todavía entonces existen cuestionamientos de fondo, pese a que en el 2014 el gobierno del presidente Ollanta Humala aprobó el estudio de impacto ambiental. Entiendo que es el último que ya vencía ahora a fines de este mes. ¿Ese estudio de impacto ambiental sigue teniendo problemas desde el enfoque de ustedes? Lo que falta es socializar ese estudio de impacto ambiental para ver a nivel hidrogeológico, para ver el impacto inclusive en la biodiversidad, los efectos en el aire, una serie de afectaciones que tendría la actividad agrícola. Ya hay un estudio de impacto ambiental aprobado. Hay tecnología para mitigarla, pero eso hay que informar, hay que darle todo el detalle a la población, porque la población tiene una posición clara y el 2009 ya se manifestó en un referéndum con más del 96% de oposición al proyecto de Tía María. Considero que este
este proyecto es básicamente una imposición de la Sociedad Nacional de Minería y la CONFIEP, que han estado presionando al gobierno. Y considero por ahí el error que comete de otorgar la licencia de construcción. Se de los procedimientos y del cumplimiento de plazos, pero había que desarrollar algún mecanismo que nos garantice que la población esté de acuerdo. Pero no se puede imponer un proyecto minero a la fuerza. Yo entiendo, pero la pregunta es, si ya existe un estudio de impacto ambiental aprobado por el Estado peruano, se entiende que si ese estudio de impacto ambiental ha sido aprobado es porque se cumplen con los requisitos ambientales para su desarrollo. Entonces, digamos, ¿ustedes no confían en la aprobación de ese estudio o ya es un tema ideológico? No sé. No tiene nada que ver con ideología, tiene que ver con sentido común y coherencia. Los estudios de impacto ambiental son financiados por la empresa minera y lamentablemente nuestra legislación dice que sean contratados por la propia empresa. Ahí debería haber cierta independencia para que se conozca la información de manera independiente, que la minera financie. Pero bueno, la legislación está así y esto ha significado en otros proyectos mineros que, por ejemplo, se modifique estudios de impacto ambiental con informes técnicos sustentatorios. Con un simple documento se han hecho modificaciones y al final eso ha generado la desconfianza de la población, porque evidentemente está en juego el futuro de esa población. Estamos hablando del uso del agua, estamos hablando del uso de la tierra y la posibilidad de los impactos reales que podrían originar. En ese marco era determinante informar a la población. Un estudio de impacto ambiental es un estudio a profundidad, probablemente unos 40 o 50 pioners, cada uno de 200 páginas con información altamente técnica. Perfecto. Eso requiere ser traducido e informado a la población para que se comprometan de manera conjunta a asumir los impactos y también garantizar que en el futuro genere beneficios a la población, pero evidentemente se asuman los pasivos ambientales. Muchas gracias. El Estado del Perú tiene un antecedente bastante negativo. Muchas gracias, congresista. Clarísima su posición, el congresista del Nuevo Perú, Richard Arce. Y en principio, y para ir terminando, porque el tiempo es corto, bueno, hay un tema de desconfianza y acá la posición del congresista Arce es clarísima. Él no confía en la aprobación de la IA, pero hay que recordar algo. Hay un tema de desconfianza, pero también hay un tema de aprovechamiento político, pero, ¿no es cierto? Y politización de un tema que en realidad debiera ser abordado técnicamente. Pero en el 2009, y no me vas a dejar mentir, Pablo, la UNOPS, se le encargó a la UNOPS evaluar el estudio de impacto ambiental de Tía María en ese momento, en el gobierno del expresidente Alan García, y lo destruyó. Encontró 138 observaciones. Observaciones que la primera y única vez que se encargó. Pero cuidado, algunas eran sugerencias, otras eran observaciones, pero lo cierto del caso es que hoy tenemos otro instrumento. Es esa desconfianza tiene asidero también. Pero, hay otro estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto?, que ataja puntualmente cada una de las preocupaciones. No se va a tomar una gota de agua del valle. Dicho sea de paso, el río Tambo es un río que tiene unos altos contenidos de boro y arsénico, es un valle salinizado precisamente por eso, con unos niveles de productividad bastante bajos, o sea, no es un emporio agropecuario, ¿no es cierto?, pero lo cierto del caso, nuevamente volvamos al tema, es que no se va a tomar una gota de agua, no va a haber contaminación de aguas, porque además las aguas en el lugar de tratamiento, las aguas subterráneas, no tienen ningún punto de contacto con las aguas del valle. Hay 2 estudios hidrogeológicos para demostrarlo. No hay problema de contaminación por polvo. Entonces, estas preocupaciones que pueden resultar razonables en otro contexto, en este no lo son. Entonces, sí hay un clarísimo interés de un grupo de personas que tienen una agenda antiminera, ¿no es cierto?, de impedir la puesta en marcha de estos proyectos. Y aquí se le ha entregado la autorización a la empresa no por presión de ninguna autoridad, ni por presión de un gremio. Se le ha otorgado porque la empresa ha cumplido con todos los requisitos que la ley peruana establece. El proceso de aprobación de un EIA parte además de un esquema de participación ciudadana que es muy riguroso y estricto. Y hay una revisión de todos los documentos que se presentan de parte de las autoridades. Así que aquí se ha actuado con especial cuidado y con rigor técnico. Y ojalá que podamos construir ese espacio de diálogo
para que la empresa tenga la oportunidad de despejar las dudas legítimas de algún grupo de pobladores que todavía pues mantienen algunas preguntas sobre el proyecto, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Un gusto tenerte en Nada Está Dicho, y esperemos francamente que Tía María no se convierta en un conga, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses. Este tema tiene verdaderamente para rato. Fue todo conmigo esta noche. Por favor, ya saben, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube de RPP Noticias y encontrar toda la programación y este programa justamente en la web. Así que conmigo todo y nos vemos mañana. Gracias.